Damos por sentadas muchas cosas y la capacidad de alimentarnos por vía oral es una de ellas. Sin embargo, enfermedades o accidentes pueden ser dos de las principales razones que limitan este acto y nos llevan a necesitar el soporte nutricional a través de sondas. Este tipo de nutrición merece un espacio dentro de Ser Nutritivo Podcast porque concientizar sobre su existencia y la importancia de su correcta utilización puede salvar muchas vidas en situaciones donde comer no es una opción. Por eso dedicamos este episodio de Ser Nutritivo Podcast para hablar sobre la nutrición enteral y parenteral. Y contestamos preguntas como: ¿qué es la nutrición enteral y parenteral? ¿Cuándo se utiliza la nutrición enteral versus la parenteral? ¿Por qué es relevante que la gente conozca estas formas de alimentación? Esto y más en este episodio junto a Judith Soto de Zambite. Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. La alimentación es parte esencial de la vida y que muchas veces lo damos por sentado. Pero ¿qué pasa cuando comer de manera convencional, es decir, por vía oral, por nuestra boca, no es opción? Ya sea por una cirugía, por una enfermedad, por complicaciones digestivas, hay momentos en los que el cuerpo no puede obtener los nutrimentos que necesitamos a través de la comida que ingresa por la boca. Y en estas situaciones es importante que conozcamos y que recurramos a la nutrición enteral o parenteral, que se convierten en herramientas que pueden ser cruciales para la salud y el bienestar, incluso para mantenernos con vida. Hablar sobre la nutrición cuando no se puede comer vía oral es indispensable, ya que no solo se trata de alimentar el cuerpo, sino también de ofrecer una oportunidad de recuperación y de mejorar la calidad de vida. Por eso, para guiarnos en este tema y conocer un poco más sobre la que es la nutrición enteral y parenteral, nos acompaña Judith Soto, quien es especialista en nutrición clínica y hoy va a ser nuestra guía en este importante tema cuando no se puede comer por la boca. Bienvenida, Judith, y muchas gracias por decir que sí a esta entrevista de Ser Nutritivo Podcast. Con todo gusto, Gris. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir un poquito todo lo que se vive desde esta trinchera, que sí, justamente es cuando los pacientes están más vulnerables y que están pasando por una racha pesada de la enfermedad, porque ya de plano no poder consumir alimentos por vía oral, pues sí, es un gran impacto, que de Claro. hecho creo que vamos a platicar un poco de ello, pero con todo gusto, lo Qué que se les bonito ofrezca. que te hayas dedicado a esa parte, que lo estés viendo y aparte que podamos darle voz, ¿no? Yo siento que es extremadamente necesario porque hay muchas personas que no conocen esta parte de la nutrición. Ujú. Y platicábamos antes de comenzar a grabar cómo hay muchos horizontes de la nutrición que de repente es difícil pues presentarlos, ¿no? La gente piensa, todavía lamentablemente sigue limitando la nutrición a pensar en cuestión de estética, composición corporal, cuando desde el área clínica tenemos una gran cantidad de impacto, los diferentes profesionales que nos dedicamos a ello y en tu caso desde esta parte de la nutrición enteral y parenteral. Y bueno, vamos empezando a poner esas piececitas que prometí que íbamos a poner piececitas del rompecabezas para hacer esta información fácil. ¿En qué consiste esta parte de soporte nutricional o si lo llamamos como nutrición enteral o parenteral? ¿En qué consiste? Sí, claro. De hecho, el término soporte es ambos, abarca ambas partes, tanto enteral como parenteral. La nutrición enteral se llama así porque se usa el tubo entérico, se sigue utilizando el intestino. El tubo entérico es desde la boca hasta el ano. Y en este caso es distal a la vía oral, como comentamos, es cuando un paciente no puede comer por vía oral. Generalmente puede haber alteraciones de disfagia, traumatismos, entre otros, que nos impiden usar la vía oral como alimentación o porque no es suficiente con lo que comemos. Empezamos a comer muy poco, muy poco, y a pesar de estarnos suplementando, necesitamos este uso de estrategias. De hecho, había unas definiciones ahí, dependiendo del autor, que unos usaban la suplementación vía oral, que son los mismos suplementos que se pasan por las ondas a través de estarlos consumiendo como nutrición enteral, y otros que decían, no, es distal a la vía oral, se tiene que utilizar una sonda para alimentarse y justamente es la más aceptada que no se usa la vía oral, sino se usan sondas. Estas pueden ser a corto plazo, a largo plazo, y una guía muy fácil para tomarlo en consideración es dónde entra la sonda y dónde termina. Si entra en la nariz y termina en el estómago, se llama nasogástrica. También puede entrar por la boca, es más común en niños, en pediátricos, prematuros,
o de la boca al estómago, orogástrica, y así sucesivamente. También hay accesos a largo plazo que se ponen a través de métodos un poquito más invasivos como endoscopía o quirúrgicos, donde se coloca una gastrostomía o una yeyunostomía para alimentar al paciente, e incluso escenarios mucho más complejos como es la falla intestinal, que es uno de los que trabajo, donde se pone distal a donde hay una fístula y por ahí se nutre y se llama fistuloclisis, que es algo aparentemente novedoso, pero ya tienen varios años realizándose, ¿no? Esa es la parte enteral. Y la otra es parenteral, que es aparte del enteral, o sea, distal al enteral, que es el uso de nutrición intravenosa, más comúnmente intravenoso, donde por un catéter, ya sea periférico, que es a corto plazo, que es por venas pequeñas, o central, que generalmente se pone subclavio, un CBC, un catéter puerto u otro, es el acceso de nutrientes a través de la vena. Los que van centrales es un catéter que va directo al corazón, que de hecho se usa en terapia intensiva para reanimar pacientes, entre muchas otras funciones de ese tipo de catéteres. Y cuando son periféricos, tenemos que tener mucho cuidado con las venas porque máximo nos aguantan 14 días. Realmente al 10.º día o incluso desde el tercer día las tienen que estar cambiando porque es una osmolaridad alta, es decir, son muchos nutrientes en poco volumen y eso afecta las venas, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que tener en consideración cuando estamos hablando de ambos tipos de soporte. Tanto en primera como la guía básica es, ¿funciona o no el tracto gastrointestinal? Si funciona, hay que usarlo. Y de hecho, todas las guías en todas las patologías nos dice, mira, paso uno, vamos a fortificar la vía oral, es decir, bueno, come poca proteína, a lo mejor uso un módulo proteico y ahí mismo le pongo grasitas, triglicéridos de cadena media o lo que sea para hacer la fortificación de los alimentos. ¿No funcionó? Suplementación vía oral, todavía no cubro, uso de sondas, todavía no es suficiente o no funciona el tubo gastrointestinal, nos vamos a lo intravenoso. Entonces, esa es como nuestra primera guía, nuestra primera pieza a llevar a cabo. ¿Funciona o no funciona? Y si funciona, aunque sea parcial, aunque sea un estímulo muy bajitito, como es los casos de resecciones intestinales masivas, hay que usarlo, aunque sea poquitito, porque eso tiene muchísimos beneficios para nuestro paciente, desde la inmunidad hasta estimular que el intestino se vuelva a adaptar a su función, genera hormonas, entre muchas, muchas otras cosas más. Es que es esa guía como la Biblia de nosotros, de si funciona, aunque sea parcial, aunque sea poquitito, hay que usarlo. Entonces, es una de nuestras, indicaciones, de nuestros algoritmos a seguir. ¿Y qué lleva a una persona a llegar a necesitar este tipo de soporte nutricional? O sea, en tu experiencia normalmente son ciertas patologías, son accidentes, porque creo que cualquiera podemos estar expuestos a llegar a necesitarla, ¿no? Pero ¿qué características o qué has visto que es lo que hace que se necesite principalmente este tipo de soporte? Acá también depende justamente del escenario enteral o parenteral. Por ejemplo, enteral, lo que más vemos, justo por el tipo de patologías que me toca tratar, por ejemplo, oncología, muchos tumores de cabeza y cuello, aunque al inicio todavía pueden pasar el alimento, a la larga, si van a dar radiación en una zona, se empieza a estenosar, se empieza a hacer chiquitita pues, la vía de alimentación y ya no pasan alimentos, incluso ni saliva. Entonces, esa es uno de los riesgos. O en el otro escenario de cirugía, que tengan una fístula, que se haga una fístula, que empiecen a haber comunicaciones anormales entre los tejidos u otras cosas, son como los más comunes. Ahora que también dentro de otros escenarios más normales o más comunes, porque es súper común ahorita los accidentes automovilísticos, más traumatismos como son los de las motos, que generan alguna fractura de la nariz, de la boca, de la mandíbula, súper común que se usen, o todos los pacientes críticos que ocupen ventilación mecánica, como fue en el COVID. Cuando tienes ventilación mecánica, te tienen que sedar para poderte colocar el tubo y por ahí también se puede pasar hacia un costado una sonda para alimentar al paciente. Entonces, ya sea un traumatismo craneoencefálico severo, una insuficiencia respiratoria aguda, grave, o cualquiera de estos escenarios que necesite intubación nuestro paciente, necesitan este tipo de soporte. También hay escenarios quirúrgicos que después de una gran cirugía, necesitan todavía estar un rato en terapia intensiva y que no los pueden desestar tan fácilmente de la ventilación, que de hecho, ahí entre paréntesis, el hecho de que nuestro paciente esté desnutrido hace que cuando pongamos un ventilador sea más difícil de retirar
todos los músculos de la respiración se debilitan y cuesta más trabajo la respiración, ¿no? Incluso muchos otros músculos como el corazón y todo esto. Entonces, si nuestro paciente estaba desnutrido, se metió a una cirugía, puede terminar con complicaciones respiratorias, aunque no tengan que ver nada con la patología inicial. Entonces, son desnutriciones severas y son de los últimos escenarios, pero sí llega a ser potencialmente una de las indicaciones. Y en el otro tema, que es cuando no funciona para nada el tubo gastrointestinal, generalmente, y lo más común que vamos a encontrar son cirugías que involucren el tracto gastrointestinal, ya sea un Whipple, que es una cirugía donde se quita parte de la cabeza del páncreas, la vesícula, a veces el estómago, completo o parcial, dependiendo de si es conservador o no el Whipple. Una cirugía muy grande, dura 8 horas, se quitan varias partes del tracto gastrointestinal, generalmente se hace para un cáncer de páncreas, y ahí generalmente los primeros días se puede usar parcialmente el tubo gastrointestinal o de plano no. Mucho de nuestras guías nos dice de que depende de la experiencia del cirujano y justamente esto hace más enriquecedor nuestro trabajo porque trabajamos en equipos multidisciplinarios, siempre en consenso con nuestros médicos de que, oye, doc, ¿cómo lo viste? No, es que hizo una anastomosis simple y la verdad es que está muy fiable el tejido, o sea, se puede desprender fácilmente. No alimentes ahorita vía enteral porque vas a estimular más. Espérate tantito y nutre por la vena. Entonces, son generalmente las indicaciones, cirugías gastrointestinales, porque hay otras cirugías como una histerectomía, que si no afectó nada el tubo gastrointestinal, porque están muy pegados, es cuando se quita el sistema reproductor de la mujer, están muy pegados el intestino del sistema reproductor, entonces se puede llegar a lesionar, que de hecho ha pasado continuamente en escenarios oncológicos, alguna lesión que termina con el uso de nutrición parenteral justamente, pero una cesárea no necesitaría nutrición parenteral, a las cuantas horas puede estar consumiendo vía oral, que de hecho es parte de otros protocolos que se llaman ERAS o de recuperación acelerada, donde operan y buscan que lo más rápido posible empiece a comer el paciente, a movilizarse, a evacuar, a hacer su vida cotidiana. Lleva una preparación antes, una preparación después, pero generalmente cuando hay alguna afectación tubo digestivo, nutrición intravenosa. También en el escenario oncológico puede haber complicaciones como enteritis por radiación o por quimioterapia, donde dan unas diarreas severas porque el intestino está muy, muy inflamado y termina utilizando la nutrición intravenosa como medio de nutrición. O también cuando hay obstrucción intestinal, cuando se puede haber un vólvulo, por ejemplo, que el intestino se tuerce, ahí puede ser una indicación. O fístulas, fístulas donde no podemos usar este otro método que te comentaba que si yo tengo una fístula en duodeno, que es la primera porción del intestino, pero en el yeyuno está sano y se puede poner ahí una sonda, por ahí se puede nutrir el paciente. Pero si de plano no ese es el escenario, no se puede poner una sonda distal a la fístula, tendríamos que nutrir por la vena. Y ahí es todo un arte, porque también tenemos que compensar, oye, ¿cuánto está gastando por esa fístula? ¿Cuánto, si está evacuando no, si está orinando no? Para compensar todo eso, dentro de lo posible con la nutrición parenteral o con hidratación intravenosa, electrolitos y todo eso. Entonces, son los escenarios más comunes, puede haber muchísimos más, como un sangrado de tubo digestivo, cuando son unas úlceras muy severas u otras afectaciones que son un poco menos comunes, como enfermedad de Crohn o alguno de otros, todo eso nos lleva a una nutrición intravenosa. Ok, y ahorita platicabas que hay diferentes tipos de dónde se pone la sonda, ¿no? Decías, Ujú, dependiendo de dónde empieza, dónde termine es el nombre. ¿Hay alguna razón para elegir una u otra, además de la funcionalidad que tenga? Es decir, en relación al tiempo que vaya a tener esa sonda la persona. Si a lo mejor va a ser una transición de un par de semanas o si va a ser por más tiempo, ¿también eso lo define? ujú. Esta Sí, pregunta claro. nace por lo que decías de que, bueno, en el tema de nutrición parenteral, mencionabas de las Ujú. venitas, ¿no? Que puede no ser Sí. mucho tiempo. O sea, también el factor tiempo contribuye ahí en la toma de decisión del Sí, profesional. claro. De hecho, los 2 principales factores a la hora de tomar decisiones, de hecho, de ambos tipos de soporte, uno es el tiempo, porque si es a corto plazo, en lo enteral, en lo de las ondas, se buscan los accesos temporales, que son muy fáciles de colocar, generalmente, porque también puede haber otras complicaciones, pero se pueden poner al lado de la cama del paciente. O sea, la sonda nasogástrica se puede poner al lado, paciente se sienta, se le, hace que traiga un poquito de saliva para que
con el propio peristaltismo se vaya hacia estómago, que no se coloque hacia pulmón, porque puede ser una complicación. Se toma una plaquita, se verifica que esté bien colocada la sonda y listo. Entonces eso hace que sean mucho más económicas, fáciles de colocar, un poquito menos invasivas, entre otras, ¿no? Ahí ambas, las dos que bueno, son tres las que se pueden colocar, ya sea por vía orogástrica o orointestinal o oroyeyunal, que es cuando termina en el intestino o cuando termina en el estómago. Y cuando son de la nariz, nasogástrica y nasoyeyunal. La otra cuestión es por qué en el estómago y por qué en el yeyuno. Ahí tiene que ver más con el riesgo de broncoaspiración. Si, por ejemplo, mi paciente tiene gastroparesia porque tiene una diabetes mal controlada y eso condiciona que el estómago se vacíe más lento de lo normal, no la voy a poner en estómago, porque si yo empiezo a poner grandes cantidades de líquido, va a regresarse, va a vomitar, Ujú. va a regurgitar y va a haber riesgo de que eso se vaya a pulmón y broncoaspire y genere una neumonía y complicaciones graves. Entonces, esa es una de las cosas que tomamos en cuenta para, oye, en el estómago o en el yeyuno. Lo más natural y lo mejor tolerado es estómago, porque es un reservorio, o sea, el estómago se puede expandir, llegar a una capacidad sorprendente, y eso nos hace también que la nutrición sea incluso por bolos, que, bueno, voy a pasar 300 mililitros en 3 horas y luego le repito de nuevo cuando le toque la siguiente alimentación y no como más a goteo, más despacito, que sería en el caso del intestino, que claramente tenemos que empezar de poquito y no podemos empezar de golpe, pero es más natural. También el proceso mecánico de la digestión en el estómago, de las contracciones del estómago, mezclarlo con el ácido clorhídrico, entre muchas otras, ayuda bastante a que se toleren mejor las fórmulas, pero si tenemos ese riesgo de que se regurgite, para nada, nos vamos a ayuno. O pues si tenemos alguna alteración de que, oye, pues es que fíjate que el paciente vino con una manga gástrica o tenía un YDRUC y ya tenemos reducido el estómago, pues sería mejor ponerlo distal a donde ya tenemos una reducción, porque pues también nos va a costar trabajo alimentar. Y en Bien. el caso de lo intravenoso, que también una de las cuestiones es el tiempo, ahí generalmente el tiempo es lo que más no, nos considera. Y también cuál es la gravedad del estado de nuestro paciente, porque, por ejemplo, si nosotros vemos muy desnutrido al paciente y queremos alcanzarlo un poco más rápido, por nutrición periférica, que son de las venas pequeñas, nunca vamos a alcanzar el 100% de requerimientos, porque justamente el hecho de la osmolaridad, que es cuántos nutrientes en cuánto líquido de nutrición, nos limita y no podemos pasarnos más de 800, 850 por una vena periférica y por la vena central podemos pasar más de 900,000 y ahí sí podemos pasar todas las cantidades de nutrientes que necesitemos y de electrolitos, porque también la osmolaridad condiciona cuánta proteína podemos poner, cuánto cloruro de sodio, entre otros componentes de la nutrición, porque no solo son nutrientes, sino también hidroelectrolítico, ¿no? En ese balance. Ok, entonces sí, el factor tiempo sí es algo también a Ujú. considerar. Muchas cosas, ¿no? Sí. Escuchándote pienso en que es mucha matemática, mucho cálculo, es estar como constantemente sacando números para poder personalizar a ese paciente su indicación nutricional, ¿no? Creo que sí, es mucho echarle coco. Oye, y Ujú. hablabas de riesgos, ¿no? Hablabas ahorita de riesgos y me gustaría también voltear la moneda porque es como, ok, claro que tiene sus riesgos. A lo mejor el poner la sonda, no hablabas de algunas menos invasivas, menos riesgosas, pero también yo creo que sería importante hablar del riesgo de no hacerlo, porque en muchas ocasiones el paciente que tiene a lo mejor cáncer, ¿no? Que va a entrar a una cirugía o está teniendo un tratamiento de quimioterapia y ya se empieza a ver un estado de desnutrición importante y no se hacen considerando los riesgos y el precio. Creo que también mucho ahí entra el lado económico en muchas ocasiones, sobre todo en ciertas instituciones, hospitales, porque muchas veces se hace por parte de la familia principalmente, ¿no? La búsqueda de este Ujú. tipo de tratamiento o de soporte nutricional. Platícanos de los riesgos de no hacerlo. O sea, si la persona lo está necesitando y no hacerlo, ¿qué riesgos habría? Sí, de hecho, está súper documentado en la literatura y se marcó aún más con esto de la Segunda Guerra Mundial y el síndrome de realimentación, que de hecho es uno de los riesgos de empezar de golpe con los nutrientes, la severidad que causaba la desnutrición en una persona. Y si a eso le agregamos una patología, cada vez es peor, ¿no? Entonces, acá lo más importante para el sobrevivir
o una de las cosas vitales es el músculo, porque no solo es músculo esquelético de los músculos externos, sino nuestros órganos son músculo liso. Ya hablamos un poquito de los pulmones, son músculo y los músculos accesorios que se usan para respirar, el corazón, el intestino, todo eso es músculo, los riñones, todo, músculo liso que no controlamos, que se controla a través de otros sistemas, ¿no? Entonces, entre más se va perdiendo nuestra masa muscular, empieza a haber complicaciones. Empezamos a perder el 10% y empieza el riesgo de susceptibilidad a infecciones. Con cualquier cosita me enfermo. Ay, es que el típico abuelito que está en el centro de salud o en el asilo y que cada rato le dan neumonía o infecciones respiratorias o lo que sea. Es muy común tanto en niños como en ancianos porque son los que menos reservas tienen porque están en crecimiento o ya están en decadencia esas reservas, ¿no? Entonces, ahí empezamos a ver que hay mucha inmunosupresión porque empieza a bajar el sistema inmune, las funciones del sistema inmune. Luego empieza a haber otras alteraciones como si perdemos hasta el 30% de nuestra masa muscular, ya empieza a haber las complicaciones orgánicas, empiezan a fallar nuestros órganos y empieza esto de que, oye, pues me cuesta trabajo respirar, se empieza a bajar los latidos del corazón, entre otras cosas. Y si a eso le sumamos que nos acaban de operar, que estoy contra un cáncer, que tengo, no sé, enfermedad renal, complicaciones metabólicas, lo que sea, son aún más severas las repercusiones en nuestro estado de salud, porque todas las patologías, por muy simples que sean todas las enfermedades, generan un estrés a nuestro organismo. Entre más severo, más es el estrés. Entonces, si yo soy un paciente oncológico que me acaban de operar y estaba desnutrido, el catabolismo va a ser súper severo y si ya tenía una desnutrición per se, los resultados son cada vez peores. Entonces, incluso si yo no tengo ninguna enfermedad, estoy desnutrida, me acaban de chocar y me van a operar o me dieron un balazo, lo que sea, hay mucho riesgo de que al momento de unir el intestino o cualquier órgano, no pegue porque no cicatriza. Empieza a haber afectaciones en la cicatrización de heridas, se abren la herida, fugan, se desangran por este tema de que no está cicatrizando adecuadamente. Entonces, se ve comprometido todo nuestro cuerpo, todo lucha para mantener la reserva lo más que podamos, pero si ya viene algo que altera aún más cualquier enfermedad, cualquier choque, cualquier lo que sea, es difícil salir adelante. Y justamente, pues también nos tocó en este tiempo de pandemia verlo con el COVID, que entre más desnutrido, aunque aparentemente, oye, pues es que tenía sobrepeso, pero su calidad del músculo era sarcopénico, más impacto tenía en días de estancia hospitalaria, en reingresos, en costos, se elevan horriblemente los costos cuando hay esta desnutrición. Y esto se puede prevenir desde la vía oral, o sea, desde que yo detecto que mi paciente tiene riesgo de desnutrición y puedo hacer ajustes hasta cuando ya vamos por suplementación, por sondas o por nutrición intravenosa, que incluso uno de los escenarios que a veces la gente no lo plantea es la nutrición mixta. Oye, pues me están poniendo parte vía intravenosa, pero aparte todavía estoy comiendo o aparte tengo la sonda enteral. Entonces, eso también es una parte que a veces no se toma en cuenta, pero que es muy común que lleguemos a utilizar en este tipo de pacientes. ¿Y cuál es tu experiencia? Tú radicas en México. ¿Cuál es tu experiencia en Ujú. torno a esta cercanía o a esta apertura que se pueda tener en los hospitales o que se pueda tener con los médicos de decir, es importante recibir un soporte nutricional en ciertas características? ¿Lo ves que se hace de manera oportuna? ¿Crees que es algo tardía en muchas ocasiones? ¿Cuál es tu experiencia? Pues, de hecho, aquí tuve la fortuna que en mi especialidad cada 10 semanas nos cambiaban de hospital y aparte estuve haciendo intercambios y prácticas, entonces pude estar en varios hospitales desde los más top y privados hasta donde no había nada de recursos. Y una de las cosas que nos limitan justamente, sobre todo de la nutrición intravenosa, es la falta de recursos. Que oye, pues por más que yo quiera ayudar a mi paciente y que en mi hospital tenga una central de mezclas, me faltan lípidos. Oye, pues a lo mejor ahí empiezan a gestionar aún más, pero hay desabasto nacional o internacional. Eso afecta mucho que no podamos proveer una nutrición adecuada. En tiempos de COVID nuevamente pasó que la gente solita se empezó a inyectar vitaminas y se desabastecieron a nivel Ujú. internacional. Incluso los aminoácidos pediátricos y otras cosas, por un ratito no hubo escasez de todo. Entonces, esa es una de las cosas que nos limita, el factor económico, que de hecho también es de que, oye,
priorizar en gastos sanitarios, que obviamente una nutrición intravenosa es mucho más costosa, hasta 10 veces más que una nutrición por una sonda, ¿no? El cambio sí es muy radical y más por si queremos mediar de que, ay, le vamos a poner omega 3, le vamos a poner zinc, vitamina C, inmunonutrición para que lo más rápido que pueda cicatrice y se mejore, pues eso va elevando costos, ¿no? Se pueden poner hasta medicamentos, pero muy poquitos y con muy poquita cantidad por la nutrición intravenosa, como la albúmina, entre otros, y eso también hace más cara la nutrición. Generalmente no se ponen, pero puede haber, ¿no? Y, entre otras limitaciones, desafortunadamente todavía hay mucha esta parte del ego médico, de que, no, yo soy el doctor, yo trato y yo doy la última palabra. Y hay muchos médicos que no saben del todo cómo hacer la nutrición, y es el clásico de que, una bolsa que ya está hecha, se la pongo y ni siquiera chequé si comía, no comía antes, cuánto perdió de peso, cómo está su músculo, cómo está, nada. O sea, la puse y, ay, de repente se le bajaron los electrolitos y ya no supe por qué. Pues es que tenía el riesgo de realimentación súper alto, que esa es una alteración mortal en los pacientes. Y yo por no pedir ayuda, que pasa en todas las especialidades. Tengo mucha cercanía con el tema de los cirujanos porque trabajo con el doctor Humberto y a él le llegan los casos complicados de otros cirujanos que pidieron ayuda hasta el final, ¿no? Entonces yo por no pedir ayuda y porque me las sé todas, puedo llegar a esas circunstancias de que, pues, no voy a interconsultar al nutriólogo, yo me las sé todas, y tomé un curso y ya con eso sé, que no, realmente esto cada vez debería de estar más especializado y justo creo que algo básico que tengo muy arraigado y que siempre me han dicho es que si tú no sabes controlar una complicación de algo, no lo hagas. Si no sabes controlar, este, por ejemplo, no sabes cómo son las curaciones del catéter, aunque tú no lo hagas y no sepas cuándo está infectado o no, porque te vas a meter a hacer nutrición parenteral. Sí, yo sé que lo cuida la enfermera y que si ya hay infección, el infectólogo y pero tienes que estar tú al pendiente de estos alarmas de alerta, ¿no? Si no sabes cuidar el hígado cuando estás nutriendo por la vena, estás arriesgando a tu paciente. Ahí sí es mucho de ética, de que, ¿sabes qué? Pido ayuda, pido una asesoría. Yo no sé, quiero nutrir a mi paciente, tú cómo me coacheas, cómo te ayudo, cómo esto, para nutrir. Y la otra, pues, es justamente, em, pues, la falta de conocimientos del uso y de la utilidad de la misma, porque cuando empezó la nutrición parenteral, empezó, de hecho, con altas dosis y no controlado, y le iba peor al paciente cuando se colocaba, y ahora era como: "Ay, no, es que si pones nutrición intravenosa va a haber más riesgos de infecciones y complicaciones metabólicas y desequilibrio electrolítico", cuando al revés, si tú sabes hacer bien una nutrición parenteral, eso hace o enteral, o lo que sea bioral, eso hace la diferencia entre la vida y la muerte a veces de cómo llega un paciente, si tolera el tratamiento o no. Entonces, creo que son esas 3 principales barreras, pues el ego, la falta de recursos y la falta de conocimientos al respecto. ¿Y qué desafíos has visto tú? Yo estaba pensando un poco ahorita en la familia también, en la familia, en Mm, los cuidadores. Si de esto no se habla y hay muchos profesionales de la salud que poco conocemos sobre ello, a pesar de estar inmersos en el mundo de la salud, ¿qué desafíos ves tú en el lado familiar, sobre todo a nivel emocional y en el punto social, ¿no? Porque eso somos también los seres humanos, sociales y emocionales. ¿Cómo se vive esto o cómo ha sido tu cercanía con ellos? Tienes que educar al paciente, tienes que dar educación también al familiar, a los cuidadores. sí, es súper impactante, sobre todo en el ámbito de la nutrición parenteral, porque, por ejemplo, había muchos hospitales públicos que no podían ofrecer un servicio domiciliario. Entonces, me tocó ver muchas veces pacientes que ya tenían un año ahí en el hospital con nutrición intravenosa y que no se podían dar de alta porque no había los recursos para comprarla por el medio privado y porque no tenían los insumos necesarios en su casa para tener una bomba de infusión, un equipo de enfermería, los cuidados del catéter, entre muchas otras cosas que se tienen que considerar. De hecho, en ciudades avanzadas como Monterrey, que ahí era pues una de las ciudades donde fui a rotar, había niños con 1 o 2 años en el hospital que no podían irse a casa y que literal vivían tanto ellos como sus papás ahí ya en el hospital por no tener esta oportunidad de nutrición en casa y por desconocimiento también de cómo voy a poner esta bomba, quién me va a poner el catéter, entre otras cosas. Y ahí también, el impacto en lo parenteral, voy a irme en ambos sentidos, mucho es de que no puedo comer.
O sea, imagínate tu vida sin ni siquiera poder pasar, o a lo mejor unos Ujú. traguitos de agua sí, otros no, pero no por probar los alimentos, o sea, esa parte, que incluso es biopsicosocial, impacta muchísimo en la calidad de vida de nuestros pacientes, se deprimen, de real, se deprimen y nos apoyamos mucho de, psicología para tratar de lo más posible hacer un apego al tratamiento, pero es un impacto muy fuerte. Incluso la contraparte, cuando ya empiezan a comer, de que lloran de la emoción y dicen: "Guau, nunca había valorado tomar un trago de agua, o nunca había valorado un sabor de un alimento", cosas así que realmente es too much el impacto que llega a tener en su vida. O sea, el hecho de estar conectado a una bomba de infusión durante muchas horas o durante todo el día, también es una de las situaciones que más afecta el impacto, socioeconómico y porque, pues, deben de dejar de trabajar algunos, otros no, y la calidad de sueño, que la bomba haga ruido y me despierta, o que a cada Ujú. rato me tengo que levantar a orinar, es una de las cosas más comunes que nos llegan a reportar los familiares. Y, justamente estos signos de alarma que te mencionaba del catéter, educamos a los familiares. Ellos para nada en lo intravenoso dejamos que ellos conecten la nutrición. Ahí tienen que ser enfermeras especialistas en catéteres los que lo hagan. A veces ahí mismo de que, ay, pues es que tengo una enfermera en casa que sí sabe mucho de catéter, porque si no, esto puede provocar una infección horrible, una sepsis, y puede ser una complicación letal para el paciente, puede ocasionar la muerte, una infección del catéter. Entonces, somos muy cuidadosos en los protocolos de que no, solo tu enfermera o solo alguien que sí está capacitado y antes de que te vayas del hospital, yo tengo que, la enfermera tiene que supervisar que sí sabe hacer bien el proceso, si no, él no te puede tocar tu catéter porque se puede infectar. Entonces, todo eso también educamos al paciente, que era una de las preguntas, para que tenga los signos de alarma. Oye, pues es que se empieza a ver rojizo o empieza a salir algún material purulento o empieza a haber alguna otra repercusión, lo tiene que saber. O también incluso de la bomba, oye, pues es que nos pasó una vez, se fue la luz porque cayó un tormentón y se desprogramó la bomba, ¿ahí qué hago, no? Y el paciente a las 3 de la mañana en Uruapan, por ejemplo. Entonces, sí son cosas que, no te la enseñan en la escuela para nada y que tienes que enseñarte a resolver los problemas y también a darle la orientación al familiar de sí, no, aquí, dale, háblame, o va al doctor, porque también, hay otras implicaciones. Oye, pues trae taquicardia y trae fiebre. No, 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 vente al hospital, ya no puedes estar en casa, que es una de las cosas, prioritarias que nosotros no podemos dar de alta a un paciente con nutrición intravenosa, si está, inestable, no, para nada. Al menos de que ya sea en un escenario de cuidados paliativos y que quiera estar en casita, ¿no? Pero si no, hasta que no esté estable, se puede ir a casa. Y en el escenario enteral, justamente también hay muchos, muchos, paréntesis, porque de hecho, desde el hecho de tener una sonda, ya sea en la nariz o en el estómago, es algo como muy impactante para los pacientes. Incluso hay pacientes que en su desesperación se la han querido arrancar o se la han quitado y se la intentan volver a poner y se moviliza y ya se afectaron y generaron traumatismos u otras cosas. Ujú. Eso es bastante impactante para ellos. Y aparte, si va a largo plazo en el estómago, en el yeyuno, no es molesto, pero cuando va en la nariz o en la boca, les molesta hasta para tragar saliva, les duele, empieza a generar también, si tienen mucho tiempo y no tienen los cuidados necesarios, escurrimiento nasal y otras complicaciones, que son molestas para el paciente. Entonces, imagínate, sentirte mal y sentirte, invadido y sin poder comer, es una repercusión, pues, bastante importante para ellos, que incluso, los primeros días generalmente siempre cuesta trabajo. Después, eh, lo ven hay como ver las cosas de 2 formas, el vaso medio lleno, el vaso medio vacío. Afortunadamente, la mayoría y tratamos también de transmitirlo, porque estamos tratando con humanos, con personas, Claro. esto está haciendo la diferencia para que tú te recuperes. No, a veces va a ser permanente, a veces no, porque sí puede llegar a ser permanente. Tratamos de hacer todo lo posible para ir bajando el soporte. Y, bueno, ya empiezas a comer, ya empiezas con terapia de deglución, ya te reoperaron y ya podemos utilizar esta vía o lo que sea, hay que darle por ahí.
pero, hay, muchos es como, esta nutrición por la venita me salvó la vida, porque yo cada vez me sentía peor, me la empezaron a poner y me empezó a dar mucha energía, o vi la diferencia, o los años de vida, la calidad de vida. Es impactante porque literal es, ¿comes o no comes? Y cómo te sientes cuando no comes. Cuando ya tienes 8 horas sin comer, cómo estás de irritable, de ansioso, de malas. Ujú, Imagínate también deshidratado, o sea, todo el malestar que te sientes, pues ahí generalmente hace una diferencia bastante importante que incluso 2 3 días, por una diarrea te levanta una nutrición, rápido. Pero, en esta parte biopsicosocial, pues, hay retos de incluso los familiares. No, es que eso, ¿por qué se pone o por qué no se pone?, ¿no? Que ahí tiene que ver mucho también con la ética, con el deseo del ujú. paciente, si es una terapia, complementaria o en cuidados paliativos. Hay muchísimas consideraciones, de que eso puede alargar la vida del paciente y si realmente lo que desea o no, porque también es muy impactante de que no, pues, ¿sabes qué? Ya te voy a quitar la nutrición. ¿Cómo? No está comiendo, ¿cómo se la vas a quitar?, ¿no? Entonces, es todo un mundo, pero sí impacta bastante, en ese aspecto emocional y también en la preparación de que, oye, generalmente la nutrición enteral no ocupan enfermeros para llevarla a cabo. Hay otras personas que dicen, no, ¿sabes qué? No, si ocupo que alguien me ayude porque yo no puedo hacer cargo de todo esto y otros que no. Proactivamente los familiares se interesan para hacerlo. Incluso el propio paciente puede conectar su nutrición, la enteral, no la parenteral, y Ujú, ya, estar, bueno, hoy me toca mi tomita y se la pasan, ¿no? Por el estómago, por la sondita, o la dejamos nocturna, que hacemos muchas estrategias para tratar de que su calidad de vida no se vea afectada por su nutrición. Entonces, ahí proactivamente, buscamos educar al familiar y al paciente, porque incluso es esta parte de que, bueno, tiene 2 vías, una termina en el estómago y una en el yeyuno, que puede llegar a pasar, se llama, derivación yeyunal, cuando se pone un avance yeyunal, mejor dicho, cuando se pone una sonda que termina en yeyuno, pero una punta termina en el estómago, por aquí te van a pasar el medicamento y por aquí te van a pasar la nutrición. Entonces, puede llegar a pasar en esos casos, o no, ¿sabes qué? Esta de aquí, que no la usen para nada, todo va a ser por acá. Entonces, es mucho de empezar a empoderar al paciente, al familiar, y tener todos los cuidados necesarios, pero es un reto muy impactante, te digo, desde el hecho de dejar de comer, de dejar de ujú. tomar agua, de la resequedad, de la ansiedad que eso puede llegar a producir, o del hambre, que a pesar de que te están nutriendo, tienes hambre o tienes sed, es muy desesperante. Justo te iba a preguntar eso, ¿eh? Porque es, o sea, tienen hambre. El hambre, tenemos un hambre que es fisiológica y tenemos un hambre que es emocional. Y si tú conoces ya el sabor de los alimentos, la experiencia, las sensaciones que te producen, me imagino que puede haber un poco de ambas, ¿no? O sea, ¿qué te Ujú. expresan también en ese sentido? O sea, el hambre, ¿cómo la viven? Generalmente con la enteral, como el nutriente está en el estómago y en el intestino, al momento de ponerla, si tenían hambre, se sacian, pero la parenteral no pasa por el tubo Ujú, gastrointestinal. Ahí lo que pasa es que el paciente, se empieza a adaptar a ello y también, justamente estos sensores de hambre, saciedad, como estamos cubriendo las calorías, son menos, proactivos que se estén activando. Entonces, cuando empezamos a cubrir las necesidades nutricionales, es menos esta sensación de que tengo hambre, pero cuando tú le recuerdas al paciente o en el pase de visita, ¿le ha dado hambre? Se empieza a pensar y dice: "Oye, ¿sabes qué? Como que sí, no tengo hambre, pero sí siento el estómago vacío, como que me falta algo, como que algo". Lo peor que les ha podido pasar, que la verdad me entristece, están en el hospital y ven comerciales de comida y que les da muchísima, muchísima hambre, y yo: "No puede ser". O también que malamente llegan los familiares y están cuidándolo, pero ahí comen delante de él y él no puede comer, ujú, entonces como de: "No, pues espérate, mejor vete al comedor, deja a alguien 15 minutitos", pero, pues, imagínate, los olores son de lo que más despierta el apetito. De hecho, ujú. una de las cosas que hemos llegado a hacer después de una cirugía, cuando el intestino está de que un poquito más lento el movimiento, oler chocolate caliente o café estimula muchísimo a que empiece el peristaltismo. Entonces, huelen un poquito algo y les da un hambre. Entonces, es esta fase cefálica de la alimentación, que de hecho, ahorita en un congreso avanzado de nutrición clínica hablaban
Oye, no puede comer, pero agarra con un cepillo de dientes y en la lengua estimúlale poquito el sabor para que se generen esas hormonas de la salivación, Mm. la fase gastrointestinal, etcétera, etcétera, la fase cefálica y que tolere mejor la fórmula a tu paciente, que era algo que nunca se me había ocurrido, pero tiene mucha lógica. Y dije: "Oh, guau", o sea, sí, en realidad empieza a estimular y tiene el saborcito. Y una de las cosas contraproducentes que a veces llegan a eructar la fórmula y dicen: "Ay, no, ya me supo la fórmula y ya la tengo hasta acá porque es lo que me has dado un mes". Entonces, eso también les puede causar rechazo después a cualquier tipo de suplemento, porque tienen un dulzor particular que luego lo identificas. Toma la fórmula y es como que, sabe dulcecito, pero no sé a cómo. Entonces, No ese algo que dulzorcito. normalmente comeríamos, Ajá, como muy exacto, como particular. edulcorante o algo Mm. así, y lo tienen todas las fórmulas. No hay ninguna fórmula que yo diga: "Ay, no, esta no sabe dulcecito". Entonces, ya lo repudian, ya es como de: "No, no, ya no me des nada de eso". Y ahí también son estrategias gastronómicas que empezamos a hacer con el uso de los suplementos, de que, bueno, ya puedes empezar por acá, en lugar de dar el suplemento así, hazte una gelatina y al final se lo agregas, o hazte una paleta de hielo, o fíjate que puedes preparar una crema con ello y ponerle a tu alimento o lo que sea, y empezamos a buscar este tipo de estrategias gastronómicas cuando es ya la vía oral, cuando pasamos de una vía a otra, porque estas transiciones son a veces muy comunes en diferentes escenarios de la nutrición clínica. Oye, en el lado de la nutrición enteral, ¿cuáles serían los retos con las ondas? Que se tapen, el tema de la lavada, la densidad de lo que estás poniendo, ¿cuáles son esos retos que puede vivirse? El primer reto yo creo que serían el tema gastrointestinal, la tolerancia Mm. gastrointestinal, porque si pasas muy rápido la fórmula, puede dar diarrea, y si la pasas muy lento, estreñimiento, o empezar a generar ese estímulo como de hambre, de que no me lleno, también lo puede llegar a generar, pero lo peor o lo más adaptable en lo enteral es que no toleren la fórmula. Creo que es como el primer reto. El segundo es justamente cuando se combina, muchos fármacos con la nutrición. Nunca se puede poner un fármaco con la nutrición, pero si no puedo usar la vía oral, pero tengo que dar los medicamentos por el tracto gastrointestinal, se tienen que pasar por la sonda. Entonces, ahí es todo un reto, porque hay medicamentos que son de cubierta entérica y que no se pueden pasar, porque la cubierta entérica es que se va degradando poco a poco y vas administrando el medicamento lento. Y si lo mueles, llega de trancazo el medicamento y causa alteraciones, en la dosis terapéutica, entonces es una contraindicación. Hay medicamentos que pueden tapar la sonda, hay otros que se tienen que mezclar con no sé qué para que se puedan pasar por la sonda, se tienen que diluir con esto. Entonces ahí, justamente, trabajo multidisciplinario, nos apoyamos de, una QF, una química farmacobióloga que sabe de las interacciones fármaco-nutriente y de que este sí se mezcla y este no se mezcla, para, cuando ya tiene muchos fármacos, que nos ayude a titularlo, porque también esos mismos fármacos pueden generar no tolerancia a la nutrición enteral, que empiecen con diarreas, con vómito, con distensión, con malestar, ¿no? El otro reto son la limpieza de la misma sonda, o sea, desde la limpieza de las bolsas de nutrición hasta la limpieza, de esto y que, oye, pues es normal que si el estómago está lleno y le abres a la sonda, se regrese la secreción gastrointestinal. Entonces, ¿cómo le limpio? ¿Le da asco? ¿No le da asco? Porque, para nosotros ya es natural, pero para una persona que no está acostumbrada al olor, al color, Ujú. a los olores, puede ser bastante impactante, en su calidad de vida. Y, justamente pensando en esos escenarios y en la sonda, se generó hace muchos años ya un botón de Mickey, que es un botoncito súper chiquito que queda al ras de la piel y después cuando queremos alimentar solo se pone un conector y ya es la tripita de la sonda, ¿no? Entonces, eso hacía que, por ejemplo, bueno, pues si quiero ir a nadar, ya se ve más estético el utilizar esto, ya incluso en pacientes, que en niños sobre todo y en pacientes con demencia, hacía que no se quisieran arrancar la sonda. Entonces, eso también era, menos impactante para ellos tener ese botón de Mickey, que ese desafío de la imagen es muy importante y que también incluso con una pérdida de peso severa se llegan a enfrentar los pacientes de que no me siento bien, me siento frágil, ¿no? Entonces, principalmente, esos y las infecciones que pueden dar en el sitio donde está la sonda. A veces pasa
que si el líquido gastrointestinal llega a salir de la sonda, quema la piel, entonces eso empieza a Ujú. generar molestias, o que el acceso empieza a fugar porque no está cicatrizando bien, porque ya estaba desnutrido, o por cualquier otra patología adyuvante, son de los retos más, severos que pueden llegar a enfrentar un paciente con nutrición enteral. Ahora platícame desde el lado de la experiencia del nutriólogo, ¿cómo son estas fórmulas? ¿Las calculas? ¿Vas a una fórmula que ya está realizada? Cómo es el nutriólogo que se va a enfocar a hacer esta parte de la nutrición enteral? De la enteral, Bueno, y de la parenteral, porque generalmente creo que esa todavía requiere mucho más, ¿no? sí. Sí, pues la enteral son suplementos que ya están, hechos y que nosotros, buscamos, porque hay muchísimos, muchísimos. De hecho, buscamos ser, multimarca, no casarnos con una marca, que de hecho creo que a mi punto de vista sería un poquito antiético de que nada Ujú. más esta porque esta me da beneficios. No, buscamos ser multimarca y elegir la mejor fórmula para nuestro paciente. Puede pasar que, ay, mira, esta fórmula está bastante bien en lípidos y en carbohidratos, pero le falta proteína, podemos adicionar un módulo proteico a la fórmula. Pero generalmente buscamos que con solo una fórmula cubra todas las necesidades nutricionales. Llega a pasar que necesitamos cuadrar con alguna otra cosa e hidratar también es una de las cosas súper importantes. Entonces, generalmente lo complementamos los líquidos con agua potable o a veces podemos pasar un poquito de té, incluso cuando hay estreñimiento podemos pasar té de ciruela coladito, o electrolitos por ahí por la sondita. Entonces, es también una de las partes, que tenemos, pero hay otra nutrición que yo en lo particular no uso mucho, llegué a utilizarla por falta de recursos, que es la artesanal. La Ujú. artesanal es cuando cocen todos los alimentos, los cuelan y los pasan por la sonda. Esta no me encanta mucho, pero hay una forma más, que la puedes hacer que es más asimilable en cuanto a digestión. ¿Por qué? Porque si yo agarro 500 gramos de pechuga, la muelo, no me garantiza nada cuánto está aportando versus cuánto se queda en lo que yo colo, porque eso tiene que ser líquido. Entonces, mucho se desperdiciaba en cuanto a proteínas y en cuanto a verduras y carbohidratos, o bueno, fibra en general. Porque todo quedaba en la coladera, entonces no garantizaba cuánto estaba aportando esta nutrición. Sin embargo, hay cosas como lo que hablábamos de agregar módulos de que, bueno, yo sé que la proteína de suero de leche la puedo agregar acá y se va a absorber bien, o yo sé que si le agrego aceite de aguacate, ese se va a asimilar bien. Entonces buscas los métodos de que se absorba más fácilmente. Le puedo agregar a lo mejor leche deslactosada, aceite, módulos de carbohidratos, entre otras cosas, para que dentro de los alimentos sean los que más fácil se absorban y más biodisponibles estén y que pues dentro de lo posible cuadre con nuestros requerimientos. Y de hecho ya hay varios estudios socioeconómicos de artesanal versus las fórmulas que ya están listas para usarse y se veía que era más barato usar las fórmulas por justamente este desperdicio, la merma. Ahorita los alimentos cada vez son más caros, por ejemplo, la carne o los alimentos de origen animal, y generalmente pues no todos se asimilaban y se aprovechaba, y es de más riesgos de infecciones y más riesgos de diarreas que puede tener esta nutrición artesanal. Se puede llegar a hacer, incluso en Jalapa estuve en una central de enteral, donde preparaban así las fórmulas con módulos, con una fórmula de base y le agregaban de que jugo de manzana y esto y el otro para tratar de hacerlo más absorbible posible, porque pues desafortunadamente a veces los recursos que tiene el hospital son muy limitados y si en el ámbito privado eran pocos los que tenían fórmulas hiperproteicas, hipercalóricas con omega 3, eran más fórmulas estándar que tenías que llegar a enriquecer con otros módulos o con alimentos para llegar a tratar de cubrir las necesidades del paciente. Y por la parte intravenosa, ahí también tenemos 2 sopas. Tenemos, una central de mezclas que, la más común acá se llama Safe, pero puede haber muchísimas otras centrales de mezclas que hay unas propias en el hospital, entre otras, ¿no? Y ahí, yo, hago el cálculo de mi paciente, veo cuánto necesita de proteína, de todos los nutrientes, mando a hacer el pedido. Entonces, ya yo puedo decir: "Ocupó 150 gramos de proteína, 200 de dextrosa, 60 de lípidos, agrégale 1000 miligramos de vitamina C, tanto de MBI, tanto de fósforo, tanto de potasio, y me la hacen a la medida.
ahí es mucho coco, es la patología, las alteraciones, cuánto orinó, mucho, los laboratorios diarios, el pase de vista diario. Y hay otras que justamente comentaba que son bolsas premezcladas, que ya están listas para usarse como, como las fórmulas. Y ya aquí en México hay de 3 marcas en el mercado. Hay una que es súper famosa y que todo el mundo la usa, que es la Caviven, pero aparte hay otras 2 marcas que es Baxter y es B. Braun. B. Braun es una marca alemana que de hecho estamos usando acá porque tiene un poquito más de proteína y tiene un poquito menos de dextrosa, pero bueno, cada una tiene sus características. Caviven tiene una con módulos de SMUF, que son lípidos de 4ª generación que tienen omega 3 y que ayudan a modular la inflamación. Y Baxter tiene la ventaja de que tiene mucha variedad, entonces también, y un poquito más de proteína, entonces también ambas, bueno, las 3 son buenas dependiendo del paciente hacia donde lo queremos administrar. Entonces ahí sí, yo no puedo cambiar la bolsa, yo no puedo modularla. Lo único que se puede hacer en esa bolsa que ya le llaman tricámara porque tiene los lípidos, la dextrosa y los aminoácidos divididos en 3. Lo único que yo puedo hacer es agregarle vitaminas y minerales porque no las tiene, porque cuando se adicionan en 24, máximo 72 horas se termina la vida media de estas, ¿no? Entonces, es lo único que yo puedo añadir a estas bolsas o las puedo añadir en una solución y pasarlas por fuera. Pero si yo digo, ay, es que esta bolsa tiene 100 gramos de proteína, si yo ocupo 150, no le puedo Ya pasar no bolsa y media. puedes. O puedo Ujú. modular la velocidad de infusión, pero aparte le voy a pasar más dextrosa, más lípidos, más esto, y no puedo ajustarla a la medida. Entonces, una es como el traje a la medida, todo hechecito, y obviamente costos, mucho más costosa una individualizada, que es como la llamamos a una premezclada, pero la otra yo no la puedo cambiar. Entonces, generalmente, en un escenario de que el paciente ya está estable o que se va a ir a cuidados en casa y que vive no cerca de una central de mezclas y que se puede dificultar esto de transportarla, esto, el otro, usamos una premezclada, porque también la individualizada, una vez que se genera, la caducidad media son 48 horas, máximo puede durar 72 horas sin que se empiecen a perder las características, sobre todo de vitaminas y minerales que se adicionan. Entonces, si hay dificultad en el transporte y en las condiciones de calor y muchas cosas, a veces nos vamos a las otras que pueden aguantar mucho más y que de hecho hay menos manipulación porque pues únicamente al momento de abrirla las mezclan y ya no pasa por una central de mezclas y muchas cosas, ¿no? Entonces, cada una tiene sus pros, sus contras, sus ventajas, pero sí es mucho de ver la situación de nuestro paciente. Ahora sí que nuevamente tratamos con personas y qué tanto podemos hacer para apoyarlos, ¿no? Cada contexto es individualidad y una de las cosas más impactantes, pues, son el deseo del paciente, de su familia, qué servicios tienen en casa y, pues, desafortunadamente, el factor económico es una de las cosas que más juega, acá en si usamos una versus otra. Me gustaría pedirte que para cerrar, Ujú. pensemos en dejarle también un mensaje a quienes sean nutriólogos y escuchen este episodio, porque creo que nos hace falta mucha conciencia y probablemente entrenamiento de esta parte de la nutrición enteral o parenteral, o al menos lo hablo y lo digo en voz alta, a lo mejor también de mi parte. Creo que no hay mucha conciencia, no hay mucha cercanía para quienes muchas veces no están en el lado hospitalario y creo que necesitamos, por un lado, o sensibilizarnos, saber decir cuándo no sabemos de este tema o ponernos a estudiar. Y tú como alguien que te dedicas también a esta parte del lado educativo, que les dejes un mensaje para que los sensibilices más de no meterse donde no les toca cuando no saben o ponerse a estudiar si es necesario. Claro, creo que ahí, justamente me voy a basar a lo que dice el doctor Humberto Arenas, que es uno de mis mentores, de, ¿sabes qué? Levanta la mano y di help, porque a todos nos pasa que no todos lo sabemos todo y que incluso a mí me ha tocado que en situaciones es too much y que a pesar de que yo tengo este punto de opinión, voy oye, Karen Kruger, ¿cómo me ayudas con esto? Que es una de mis mentoras también, o consenso, ¿no? De que quiero hacer esto, ¿cómo ves? Y por esto y esto y esto, que es pedir ayuda. No se te va a quitar nada en pedir ayuda y no el que menos pide ayuda es el que menos sabe, al contrario, creo que
tener esa conciencia de decir: "Estoy tratando con vidas", es una de Ujú. las principales implicaciones, y no solo entre nutris, sino también con tu personal de salud. O sea, si te lo está refiriendo un internista: Oiga, doc, yo lo vi así, los electrolitos acá y las pruebas de función hepática esto, ¿cómo ves si empezamos con esto, esto y esto?". Es algo que hacemos nosotros mucho, trabajar en equipos multidisciplinarios, incluso, con este tema del psicólogo, la enfermera, pero, es una prioridad que si yo no sé tratar al paciente, lo derive, que pida ayuda, o incluso una asesoría de que, ¿sabes qué? Judith, yo no sé, me ha pasado con estudiantes que vienen justamente de mi especialidad de Rotaraca, que: "Ay, es que me llegó este caso, Judith, ¿me puedes apoyar? No sé qué, esto y esto". Ya buscamos el tiempo y la situación para encarrilarlo, porque, pues, se tiene que analizar muchas cosas, no solo de que: pues pesaba esto y esto y esto y ya", sino que, pues, es de la pe a la pa, y entre otras cosas, de cuánto está orinando, cuánto está su frecuencia cardíaca, cómo está el egreso, un montón de cosas. Entonces, justamente lo que mencioné hace unos momentos, de que si yo no sé, cómo cuidar, o signos de alarma de un catéter, de una intolerancia a la vía oral, de lo que sea, mejor, si no sabes controlar una complicación, no te metas en camiseta de 11 varas, porque puedes, en lugar de ayudar a tu paciente, perjudicar. Y realmente, a través de una iatrogenia de no saber hacer el cálculo nutricional, pueden matar a un paciente o empeorar su estado de salud considerablemente. Entonces, en lugar de ayudar, va a ser en contra. Y justo esta parte de capacítate lo más que puedas, asesórate lo más que puedas. Y creo que no todos tenemos que saber de todo, porque justamente esto de especializarnos, de que, ¿sabes qué? Yo soy experta en renal y mándame todos los renales que quieras, pero de embarazo yo no sé mucho y no lo veo todos los días. Voy a mandarte con fulanita, o de deporte, yo no sé lo básico, te voy a mandar con mi colega, ella es la indicada. Entonces, creo que, esta parte de, subespecializarse, especializarse y saber hasta dónde llegan tus límites de conocimiento o tus habilidades para resolver problemas, es lo que nos está dando, pues, esa pauta, ¿no? Y Claro. creo que cada vez, la gente se va mucho la clínica, pero es esto de, ¿cuál es tu nicho? Que incluso lo hacen en marketing, ¿no? ¿Cuál es tu nicho? ¿Cuál es tu área? Y entre más estés en contacto, porque no solo es el librito y las guías, muchas veces llegan el paciente y esto nunca está en la guía. Entonces, Ujú. es personalizar, es la práctica, es la experiencia, el día al día, el estar enfrentando estas situaciones continuamente es lo que más te da la experiencia. Finalmente, yo en lo que yo podría decir, lo que más me ha enseñado es el paciente. Si llega y yo no sé qué tenía, pues me pongo a leer y a veces ni siquiera hay información nutricional de eso, porque nutrición es una carrera parcialmente nueva, tiene 50 años a lo mejor, y medicina ya tiene siglos. Entonces, a veces ni siquiera hay información concreta de lo nutricional y empiezas a hacer la lógica de la fisiopatología. Oh, pues es que si le falla el pulmón y aparte está orinando poco y está alterando esto otro, empiezas a hacer tus rompecabezas mentales y para favorecer lo más que puedas a tu paciente. Sí. Y para las personas que es la primera vez que hayan escuchado sobre nutrición enteral o parenteral, sí, esto también es otra de las caras de la nutrición, muy importante y muy relevante, porque salva vidas. Salva vidas y permite para muchas personas calidad de vida, con todo y sí, sus complicaciones que puede llegar a tener, sus retos que puede llegar a tener, es una de las formas en las que permite que muchas personas se mantengan vivos y tengan calidad de vida. Entonces, qué importante darle voz a la nutrición enteral o parenteral, que si bien no va a ser algo que todas las personas vayan a necesitar, puede ser que en algún momento de su vida lo necesiten ellos o algún familiar. Y era importante que habláramos de esto, Judith. Te agradezco muchísimo tu tiempo, te agradezco que hayas sido la voz de este importante tema y de este bonito tema y hacérnoslo tan sencillo y aparte de una manera tan amplia porque se siente esa sensibilidad que tienes a no nada más ver la nutrición como números y macronutrimentos y micronutrimentos, sino a todo lo que vive el paciente y creo que pues eso es lo que nutre al ser humano, ¿no? Entendiendo que somos emocionales, espirituales y por supuesto físicos y ante una condición en donde a lo mejor no puedes comer vía oral, pues hay alternativas que te permiten tener calidad de vida y son estas. Judith, ¿en dónde te encuentran? Platícales en dónde te encuentran. Si alguien se quedó con dudas o ganas de aprender más de este tema o necesitan una profesional como tú, ¿en dónde pueden localizarte? Actualmente yo estoy trabajando en San Vite, que está acá en Guadalajara. Hay otros puntos en Ciudad de México, León,
También, pues, por Instagram creo que es la forma más fácil de encontrarme o por TikTok, pero, a través de Sambite también se puede dar orientación nutricional o por redes sociales como nutrióloga Judith Soto, así me llamo Perfecto. Judith. Perfecto, Entonces, estaremos compartiéndolo por ahí entonces. andamos. Muchísimas gracias, Y gracias por todo. ¿Algo que quieras agregar para la comunidad antes de irte? pues, creo que esta parte de seguirnos sensibilizando en el cuidado de nuestros pacientes, que no tratamos enfermedades, tratamos con seres humanos, porque esta parte de la nutrición parenteral y enteral es justamente eso, no perder el ojo de ello y tratar de seguirnos, pues, especializando cada vez más, seguirnos educando, porque eso muchas veces hace la diferencia entre el aporte que podemos dar en este equipo multidisciplinario y hacia la salud de nuestro paciente versus el quedarnos en estándar y solamente existir. Entonces, sí hace mucho la diferencia. Sí. Muchas gracias, gracias Judith y gracias a ti por escucharnos, querida comunidad. Nos escuchamos el próximo jueves en otro episodio de Ser Nutritivo Podcast. Gracias.